Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa HD. Bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo desde las redes sociales y aquí a toda la congregación que nos está acompañando el día de hoy. También quiero darle la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, porque yo sé que tenemos hermanos y amigos, incluso de otras congregaciones, que nos están visitando y estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Y pues nosotros contentos de verlos aquí hoy, ¿verdad? Ya sintieron un poquito de lo que nosotros pasamos allá, ¿verdad? Y hacemos en la casa con un poquito más de calor, porque estas lámparas calientan más ustedes. Uy, sí. Horrible. Entonces, y bueno, hoy vamos a estar acompañándoles Tatán, Yari, Jimmy, el pastor y pues su servidora. Así que la más cordial bienvenida a todos. Hoy vamos a tener un tiempo súper especial. ¿Cuántos los creen así? ¿Verdad que sí? Así es. Amén. Bien. Bien, entonces vamos a ver si todos pues tenemos acceso a internet ahí. Vamos a hacer llegar un link al chat de Anuncios Unife. Un link donde usted va a poder hacer sus preguntas anónimas. En este momentito yo estoy aquí ingresando. Obviamente, pues a la entrada lo sugiere, les dieron una hojita con un lápiz para que usted, pues en el transcurso del programa, de lo que el programa va desarrollándose, usted también pueda formular sus preguntas según los temas que vamos tocando ahorita. Pues bien, entonces ahorita vamos a compartir este link en Anuncios Unife. Vamos a ver, listo, ahí se fue. Entonces, los que pues andan en internet ahí y quieren hacerlo de manera virtual o digital, pues ahí está. ¿Lo recibieron? ¿Amén? Ahí está, perfecto, listo. Y los que no andan en internet. Y los que no andan en internet pues tienen la manera tradicional, la hojita con su lápiz, ¿verdad? Sí, yo creo que importante pues presentarles al equipo de trabajo. Queremos comentarles que más allá de solo la presentación que normalmente se ve, hay un fuerte estudio que se realiza. El equipo realmente es un equipo de investigación de distintos temas. Vienen temas difíciles, como ya hemos hablado, cuando enfrentamos el tema de identidad de género, fue un programa que nos llevó un año de estudio, como un año de estudio. También el de los ovnis, aliens, que vamos a ver hoy del feminismo, pero vienen otros temas, el tema de la globalización y todos estos. ¿Cuál? No les digo. Vaya, pues, no digo. No se vale decir. No se vale. Entonces, quiero presentarles al equipo. En primer lugar, los presentadores que están aquí, que ya nos presentaron. Allá está el equipo también de preguntados. Está José. José es de gran apoyo en todas las investigaciones. Allá está Pablo también. Está Sarita y Lester por acá. Y está Marvin acá. Todos ellos, Sonia, aquí está Sonia también. Para andar de incógnito. Y el pastor Raúl a veces nos acompaña también por ahí. Y créanme, son reuniones muy especiales que tenemos donde discutimos los temas, platicamos, cada quien llega ya investigado el tema y así es como lo llegamos a desarrollar. O sea, detrás de este programa que van a ver hoy hay horas de estudio e investigación detrás. Pastor, y es importante mencionar que nos reunimos prácticamente una vez por semana, ¿verdad? Una vez por semana, todos los viernes con el equipo, ¿verdad? Y todos aportamos. Esto es bien bonito, ¿sabes? Porque todos aportamos, todos investigamos, todos llevamos dudas. Es un trabajo bastante bonito. Y cuando no nos reunimos por HD, nos reunimos por Zoom. Apocalipsis. Ajá, es cierto, es cierto. Ahorita nos tienen Apocalipsis. Listo. Bien, bueno, vamos a dar inicio ya, hoy sí de lleno, ¿verdad? Con nuestro tema y es bueno, vamos a empezar. No me quieres dejar hablar. Lo siento. Bien, creo que ya todos sabemos, ¿verdad? De qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca del feminismo, ¿verdad? Pues vamos a darles, les voy a dar un panorama más o menos de qué vamos a hacer, de qué vamos a hablar. Vamos a dar una breve reseña de lo que es el feminismo a través de todos los años, ¿verdad? Cómo se ha desarrollado, en lo que se ha convertido en la actualidad el feminismo, ¿verdad? También cómo la postura de la iglesia ante este movimiento, ¿verdad? Cómo ha afectado este movimiento tanto a los hogares como a la congregación y todo eso, ¿verdad? Lo vamos a ir tratando a lo largo de este tiempo especial que tenemos. Bien, para ponernos como en un panorama general, luego vamos a ir profundizando más, vamos a ser más específicos. Diremos en primer lugar que el feminismo es un movimiento que abarca muchas esferas de la realidad social y se puede estudiar desde muchos ángulos, desde lo político, desde lo económico, psicológico, etcétera, etcétera, etcétera.
Por supuesto, no podemos abarcar todo aquí, ¿verdad? Vamos a mencionar algunas etapas que ha tenido, vamos a diferenciarlo de algunos derechos que tiene la mujer, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los derechos que tiene la mujer, las luchas que ha tenido, buenas, virtuosas, y cómo se ha salido de las manos todo esto? Aparte de eso, también vamos a, de alguna manera, a dar lo más importante, que es la postura que tenemos como iglesia al respecto, porque vamos a ver a medida que desarrollemos el tema que todavía hay iglesias que no le están dando el lugar a la mujer exactamente como Jesús quisiese que se haga. Amén. Bueno, estamos un poquito nerviosos, casi nos nota, porque es que fíjense que así como que nos están viendo todos aquí en vivo, entonces no podemos hacer cortes, ¿verdad? Este programa se va a transmitir así tal y como salga. Así que, pues si nos viene un poquito, pues es normal. Pero espérense que pase un tantito nomás de tiempo y vamos a estar así como bien entraditos. Bien en confianza. En confianza. Bien, pues vamos a iniciar hablando un poco acerca de los inicios del feminismo. ¿Cómo inició? ¿Esto será un tema nuevo o será algo que ya tiene tiempo de estar? De forma personal yo les compartí a los muchachos que para mí era algo nuevo, así como se está viendo ahora, ¿verdad? No que no lo había escuchado, sí lo había escuchado, pero es un tema así como nuevo, cómo se está presentando el feminismo en este momento, ¿verdad? Entonces, no sé, Tatán, si nos cuenta un poco acerca de los inicios de este tema del feminismo. Perfecto. La verdad es que, como decíamos, no somos expertos en el tema, sí lo hemos estudiado, como dice el pastor, pero definitivamente creo que está la oportunidad para que todos indaguemos acerca de este tema, que nos culturicemos acerca de este tema, porque sin duda es algo que va o está afectando también o llegando o alcanzando a nuestros hijos, ¿verdad? En su educación o en lo que ellos pueden ver a través de redes sociales. Entonces, ¿cómo llega este feminismo? Obviamente, pues no es actual. Hay un auge ahorita bastante fuerte a través de las redes sociales. Nosotros podemos darnos cuenta del feminismo, cómo está ahorita empujando mucho. Pero en realidad es algo que viene de muchísimos años atrás. Y no sé si usted ha escuchado de las famosas 3 olas del feminismo. Si no, pues es bueno que investigue acerca de estas 3 olas, ¿verdad? Yo creo que se imagine usted ahorita una ola. Si usted ha ido a la playa, ¿verdad? Imagínese una ola, cómo viene, con qué ímpetu viene, con qué fuerza viene. Pues esta primera ola del feminismo tuvo una muy buena intención, y es aquí donde nosotros podemos ya pensar y decir, ok, bueno, entonces el feminismo no es malo, sino que en realidad sí hubo una intención inicial y una muy buena intención del feminismo. ¿Y cuál era esa buena intención que tenía el feminismo? Pues básicamente era poner a la mujer en un lugar, en una postura donde ella también podía ejercer sufragio, ¿verdad? Donde podía recuperar o tener esos derechos civiles ante la sociedad, ¿verdad? Que no tenía, ¿verdad? Juntamente con movimientos como la esclavitud también estaban llevándose a la par, ¿verdad? Ese movimiento feminista viene en esa primera ola a querer recuperar esa parte de la mujer. Sí, ahí tal vez mencionar algo, digamos el feminismo en la Revolución Francesa, donde surgieron 3 principios para el hombre, ¿va? Igualdad, fraternidad y ¿cuál es la otra? Libertad, igualdad y fraternidad. Pues esa libertad, igualdad y fraternidad fue para el hombre, no fue para la mujer. Entonces desde ahí nos damos cuenta que sí se estaban atropellando valores o principios para la mujer. Entonces ahí empieza bastante de esta lucha. Así es. Entonces vemos esa lucha que en realidad podemos decir, ok, hermanos, entonces en realidad no es malo, ¿verdad? No fue malo no en fue un malo, inicio. No fue malo en un inicio. Entonces esa primera ola viene a traer esa posición inicial de la mujer, a recuperar esos valores que en realidad un bien que le han hecho a la sociedad, ¿verdad? Posteriormente tenemos esa segunda ola. No sé si usted, cuando usted va metiéndose más al mar, ¿verdad? Va sintiendo más que esa oleaje viene con más fuerza, que golpea un poquito más fuerte, ¿verdad? Mujeres al poder. Mujeres al poder. Y lo revuelca, ¿va? Hay un contexto, y lo revuelca uno, claro que sí. Hay un contexto en este segundo oleaje de este feminismo, de este movimiento feminista, que ese contexto se da a través de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde el hombre va a la guerra, ¿verdad? Y la mujer está en casa, pero no solamente está en casa, ante la ausencia del hombre, la mujer tiene que tomar un papel ya en el trabajo, tiene que proveer también. Entonces vemos que la posición de la mujer también ya es económica,
Entonces no solamente ya son restaurados sus derechos civiles, ya no solamente tiene posición en la educación, sino que también ahora tiene una postura económica. Sí, o sea, antes de esa Segunda Guerra Mundial, que fue la principal, creo yo, la mujer no trabajaba, era el hombre el que trabajaba. La mujer quedaba a los quehaceres domésticos, podríamos decir. Pero los hombres se van a la guerra, entonces queda, ¿y ahora quién trabaja? Y ahí donde las mujeres se les usa como fuerza de trabajo. Y se ve que en realidad la mujer puede desempeñar estos roles sin ningún problema, ¿verdad? Pero obviamente la guerra termina, las mujeres tienen que volver a la casa. Jimmy. Sí. Sería bueno aclarar ahí que recordemos que en 1948 se lleva en la posguerra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con esto pues hay una apertura a que la mujer goce de algunos derechos que se conocen como derechos de segunda generación, que tienen que ver con lo social, económicos y sociales, ¿verdad? Como la educación, a incorporarse en el trabajo. Luego de que la mujer se incorpora al trabajo, ya la siguiente lucha tiene que ver con la igualdad de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. En la primera ola, como mencionaba Jonathan, tenía que ver más con derechos civiles, políticos, ¿verdad? El derecho al voto. Aquí en Honduras, por ejemplo, la mujer hasta en 1957 comenzó a ejercer el voto. Otra cosa que sucede con esto es que nace la ONU, ¿verdad? Y ya hay una especie de institución que rige todo esto que se va a conocer como derechos, pero que al mismo tiempo se va politizando. Eso es bien importante resaltarlo porque de los derechos que va ganando la mujer con estas luchas, pues la clase política toma cierta ventaja. Así es, Otro punto a mencionar ahí es lo que mencionaba Jonathan. Cuando viene y termina la guerra, las mujeres que estaban trabajando, váyanse a la casa, son desplazadas por los hombres y empieza a suceder un efecto que no podían entender los psicólogos, y es que las mujeres caen en depresión y no sabían la causa. Y todo estaba asociado a esto. Ya no bonito, querían. ya las usaron y Sí. ya no. Sí, ya habían salido, ya no se sentían. Y es que en realidad la mujer tiene mucha capacidad para hacer muchísimas cosas, para generar muchísimas cosas. Entonces ya estaban como, sentían esa represión, ok, bueno, ya nos usaron, ya nos llevaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Surge una división en esa segunda ola, ¿verdad? Y es que surge la división de una independencia es económica, un feminismo liberal, ¿verdad? Que ya probamos esto, ya podemos hacer lo otro, ¿verdad? Queremos experimentar más. Pero también está esa otra postura, ¿verdad? Que no es el feminismo liberal, sino que es ese feminismo radical, ¿verdad? Y es ahí donde, como decimos vulgarmente o comúnmente, la mula bota Genaro, porque aquí comienza con ese feminismo radical. El término nace en esta segunda ola, el término del patriarcado. ¿Cuántos han escuchado ese término del patriarcado? ¿Verdad? Sí. Tatán, y radical es porque hay que erradicar la raíz, va, radical de la raíz. Comienza por ahí. El problema es el hombre. Ya comienzan esa idea leve, pero ahí va, donde se sienten las mujeres oprimidas, donde no es que no estaban oprimidas, donde no hay cierta violencia, porque sí, la prostitución o la pornografía o la explotación de cierta manera de la figura de la mujer siempre ha estado ahí, se marcaba muy fuerte, pero comienzan esos términos a aparecer en esta segunda ola. Así es. Otra cosa importante mencionar es que en esta segunda ola ya empezaban a darse lo que es ya la manifestación de ir a las calles. Sí, correcto. De ir a las calles, ya la mujer ya como que ya no puedo ir a trabajar, yo aquí me voy con las pancartas, me voy con eso. Huelgas de hambre. Huelgas de hambre, y todo esto se empezó a dar ahí con la segunda ola. Así es. Y llega la tercera ola, que muchos dicen que pues este movimiento feminista solamente tiene 3 olas, pero en realidad estamos viendo una que entra sigilosamente, una cuarta ola, pero es la que más, de la cual más nosotros hemos escuchado y la cual está afectando más la familia, y todo eso podríamos entrar en detalle. Viene entonces esta tercera ola, mi hermano, cuando usted está metido en el mar, o sea, ya vino esta ola tremenda. ¿Y de qué se trata esta tercera ola? Pues esta tercera ola del feminismo habla donde ya la mujer no es, se percibe como biológica, sino que es una construcción social, ¿verdad? Donde ya el que se quiera percibir mujer,
puede ser mujer. La mujer Sí. no nace. La mujer ya no nace, se hace, se construye. desarrolla. Una de las O sea, precursoras ajá. más importantes de este Sí. fue Simone de Beauvoir, ¿verdad? Y ella fue la que Correcto. escribió, la mujer no nace, se hace, ¿verdad? Y se le da o se le atribuye ¿cómo se dice? Una consigna, o consigna, no sé. Consigna. Ajá, donde ya mi cuerpo es mío, me pertenece, y Yo hago lo todo que esto quiero. tiene un enfoque muy fuerte sobre el tema del aborto, Así es. ¿verdad? Entonces, esta tercera ola nos impulsa a todo esto, Jimmy. Sí, bueno, es que paralelo en esta tercera ola se dan varias cosas. Esto está sustentado sobre la ideología de género, entonces ya definir género es lo que interesa. Entonces, ahí aparece un término muy importante que se llama deconstrucción. Vamos a deconstruir lo que tradicionalmente se conoce como género, la hombre-mujer, masculino-femenino. Y entonces ya se entra en una etapa en la cual, bueno, si podemos deconstruir el género, entonces yo puedo ser cualquier cosa. Por lo tanto, entra, bueno, lo que mencionaba Susan acerca de Simone de Beauvoir, es una filósofa francesa, en una obra que escribió que se conoce como el tercer género, y la frase con la que introduce esta obra, que revolucionó mucho a las mujeres de este movimiento, es mi cuerpo, mi decisión. Bueno, es la consigna, y la frase sería, la mujer no nace siendo mujer, sino que se hace. La idea es de que socialmente se ha construido la idea de lo que nosotros conocemos como una mujer. Por lo tanto, si se construyó socialmente, socialmente se puede desconstruir. Entonces ahí donde aparece ya poco a poco a surgir todo este movimiento que le da fuerza también al LGTBI, hay un montón ya de letras, no sé cuáles sí. Todas las Pero banderas. la idea en sí es que cada quien puede ir autopercibiéndose. Ya no es un asunto en lo cual es biológico, no es objetivo, no es científico, sino que ya es un asunto de percepción. De hecho, a la par de eso, ya la Organización Mundial de la Salud no cataloga a eso como una enfermedad como mental, psicológica, sino pues ya lo saca de esa categoría. Ven que a la par incluso de eso se mueve la ciencia, se mueve el asunto de las ideas y de los conceptos para poder darle el sustento ideológico a eso. Y algo importante también es que, así como mencionaban lo de identidad de género, que ahora hay miles, bueno, ¿cuántos géneros? Montones, ya no hay 2, 3, son más de, la vez pasada miraron más de 53, creo que eran. Ahí van a ir saliendo más. Vean que el término feminismo también va tomando diferentes nombres, ¿verdad? Bueno, se los voy a leer porque son un poco difíciles de mencionar. Dice transfeminismo radical, transexcluyente, ecofeminismo, feminismo negro y así sucesivamente. Hay un montón de mezcla en la actualidad de esos tipos de feminismo que son como la identidad de género. Al final esto converge en un mismo punto. Así es. Y lo que podemos ver es que desde la primera ola hasta la ola que está actualmente, y no sé cuántas más irán a venir, hay un cambio de ¿cómo se llama? Luchas legítimas, podríamos decir, educación, trabajo, seguridad social inclusive, a lo que está hoy. Al punto que hoy el feminismo se contradice con las mujeres mismas. Por ejemplo, hoy la mujer, ¿qué es lo que lo hace diferente al varón? O sea, precisamente la capacidad de poder dar a luz. Hubo un concurso de Miss Universo donde a un hombre trans le dieron oportunidad de participar, representando a un país. Pero a una mujer, por haber tenido un hijo, no le dieron la oportunidad de participar. Y es eso lo que la hace diferente. O sea, Dios le dio esa capacidad. Y precisamente por renunciar a eso, entonces no le dieron. En el último Miss Universo ya permitieron, de tantas críticas que recibieron por eso que había pasado, entonces ya le dieron oportunidad a las mujeres que eran madres de poder participar. Entonces, el feminismo de hoy no es un feminismo que promueve la paz, promueve la violencia realmente. Si ustedes ven los movimientos, hay pancartas que dicen hay que matar al padre, al hermano y al tío, y a todo lo que sea el hombre. Pero no solamente a los hombres, sino también a las mujeres mismas. Una mujer que apoye el matrimonio, que apoye el ser pro vida, o sea, que esté a favor de tener niños, este feminismo, si usted está ahí,
la golpean en la calle a la mujer. O sea, ya no es un feminismo que apoya a las mujeres y sus derechos. No busca la igualdad del hombre o igualdad de oportunidades, sino que busca la supremacía de la mujer sobre el hombre. Así es como como volver al inicio, ¿verdad? Sí, es que, bueno, básicamente esa es la cuarta ola que se ha introducido y que en la que estamos viviendo todos ahorita, ¿verdad? Donde ya la base no es recuperemos a la mujer, ¿verdad? Pongámosle en el lugar correcto, pongámosle, démosle en realidad o luchemos nosotras, ¿verdad? Por lo que nos corresponde, sino que es la violencia. El hecho de matar, el hecho de suprimir, ¿verdad? Me parece pertinente aclarar dos cosas ahí. Bueno, en primer lugar, de eso que mencionaba el pastor, esa contradicción, es que poniendo las cosas en perspectiva, siempre siguen existiendo grupos feministas que en el mundo académico se conocen como feministas clásicas, que son las académicas, gente que no, disculpen lo que voy a decir, pero no se tiene que desnudar en la calle para una lucha, sino que lo hacen con la pluma, con conferencias. Vienen de esa primera ola, es gente muy intelectual. Y ellas dicen, ese grupo de las calles, de las consignas, no nos representan a nosotros. Por otro lado, usted se preguntará si es muy evidente la contradicción, o sea, ¿por qué sigue el movimiento tan fuerte? Bueno, hay que aclarar que detrás de todo esto hay intereses políticos muy importantes. O sea, desde la ONU se está impulsando todo esto, los partidos políticos toman a estos grupos, no solo en el caso del feminismo, sino de otros grupos, indigenistas, clasistas, etcétera, etcétera, como fuerzas para sus pretensiones políticas. Por lo tanto, es un asunto que ya tiene que ver incluso hasta con el Estado. Y estamos en un punto en el cual incluso ya estas cosas no solamente se sugieren, no hay un respeto al pensamiento contrario, de ahí que grandes pensadores como Dostoyevsky, un novelista ruso, diría que estamos viendo tiempos en los cuales hay que, a veces llegarán tiempos, decía él, que hay que empuñar una espada para defender que el pasto es verde. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que la verdad objetiva no se respeta, simplemente es un asunto ya de percepciones, de opiniones, del relativismo. Y eso nos pone en un caos social porque la mayoría, que son las personas que vemos la realidad, si usted hace una encuesta va a ver que estos grupos son minorías, pero tienen un gran poder, influencia. ¿Por qué? Porque hay un asunto político detrás de todo esto y un asunto de los tecnócratas que dominan las redes sociales y la tecnología y hacen ver a las masas como que esto es lo grande, pero realmente no es. Entonces, el llamado sería a nosotros ponernos firmes ante eso, ver como de alguna manera el Señor nos llama siempre a poner resistencia ante estas cosas. Algo que me llama la atención en cuanto a esta cuarta ola es que es como volver al inicio de la primera, nada más que al revés, ¿verdad? Porque en tiempos antiguos la mujer era oprimida, incluso si nacían niñas, se mataban a las niñas, ¿verdad? Era la opresión con la mujer, pero en esta cuarta ola es al revés, como que la mujer quiere vengarse, ¿verdad? Dicen, no, este bandido es el culpable, es la raíz del patriarcado, entonces ahora que se muera él, ¿verdad? Entonces es como volver a los inicios, pero como al revés. Son como extremos, ¿verdad? Son como extremos. Es que los extremos son malos, ¿verdad? Tanto el machismo como el feminismo, pues, o sea, son extremos. Ahora matemos al hombre, ¿verdad? Exacto. Están en contra del hombre. Un caso muy conocido es, que lo pueden buscar en internet, de Lucas, en Argentina. Hay una pareja que se pelearon, se dejaron, la mamá se quedó con el niño, un niño como de 10, 11 años, ella agarró su pareja, mujer también, claro, aquellas eran de las radicales, yo les llamo feminazis. Entonces, al final el niño, había un odio a tal punto que lo mataron. Pues. El padre impotentemente en Argentina no pudo hacer nada porque lastimosamente el Estado ha tomado tanto poder en Argentina, en Canadá, en Suiza, etcétera, etcétera, que le está quitando esa patria potestad a los padres para que puedan elegir para sus hijos, encaminarlos en el género que realmente es delante de Dios el diseño original y que científicamente es el objetivo, ¿no? Entonces, hemos llegado a tal punto. Hay que tener mucho cuidado porque toda esa presión política se está dando desde el Estado, desde la educación, y nosotros de alguna manera tenemos que resistir eso. Amén. Bien, pastor, ¿nos puede comentar algo acerca del pensamiento feminista, las consecuencias que han traído? Sea, desde el punto de vista de que la mujer puede construirse socialmente, o sea, cualquier persona puede ser mujer. Y ahí donde se empieza a enredar todo. O sea, si bien el feminismo con el movimiento LGBT tal vez pudieron nacer de líneas distintas, han convergido. O sea, ya una mujer
como puede ser, un hombre puede percibirse mujer y lo aceptan como mujer, entonces a los niños, un niño que de repente empieza a jugar con muñeca, no, hay que incentivarlo y terminar de formarlo mujer. Entonces se empiezan a complicar más las cosas y por eso ahora vemos una sociedad donde un perro se puede casar con una persona. Bueno, no un perro, la persona se puede casar con un perro, ¿verdad? Entonces se empieza a desdibujar el diseño de Dios para la familia. Y la mujer que acepta el matrimonio es una mujer que, según ellos, está subyugada. Entonces empiezan todas estas ideas y esas ideas están invadiendo nuestras familias y lo peor, están llegando a nuestros hijos, y eso es donde nosotros como cristianos tenemos que estar atentos. Eso es importante, pastor, porque también la mujer empieza a dejar su rol más importante, que es su familia. Para todos el primer ministerio, para todos, hombres y mujeres, es nuestra familia, nuestros hijos. Entonces la mujer empieza a recibir todo este montón de enseñanzas y todo esto, y no, me voy a empoderar y ahora voy a ir a trabajar yo, y no, yo no tengo que estar esclavizada, todos estos chamaqueros, hay que vean ellos cómo salen adelante, ¿verdad? Entonces empieza a haber esta consecuencia también en las familias. Así es. Bueno, es importante mencionar también que a lo largo de todas las luchas ha estado el área sexual, ¿verdad? Que ellas pues dicen de que la sexualidad no es maternidad y ven la maternidad como algo opresivo, ¿verdad? Como que las oprime, ¿verdad? Entonces, actualmente la lucha que está ahorita, que ya en varios países, ¿verdad?, ya se ha aprobado, es legalizar el aborto, ¿verdad? Ya vemos que varios países ya lo están legalizando. Esperemos en Dios que aquí en Honduras no se llegue a dar el caso, ¿verdad? Pero ellas dicen de que el cuerpo es de ellas y ellas hacen lo que ellos quieren, pero mi cuerpo, mi decisión. Entonces, realmente tenemos que estar claros en algo, ¿verdad? El aborto no es permitido, ¿verdad? No puede ser permitido porque es matar un ser humano. Ahora, ellas dicen de que no es ser humano hasta que nace. Pero científicamente está comprobado que la vida comienza desde el momento de la fecundación. Ahí se da la vida. Y hablando de contradicciones, les comentaba a mis compañeros, ¿verdad?, que había escuchado que en Colombia quieren eliminar la pesca deportiva, porque dicen de que es inhumano, ¿verdad?, que un pez sufra, porque dicen de que el pez puede ser un ser sintiente, que puede sentir. Entonces quieren eliminar la pesca deportiva, pero no quieren eliminar el aborto, ¿verdad? De hecho, están a favor de que el aborto se dé hasta etapas bien avanzadas, hasta 6 meses. O sea, 6 meses ya está súper desarrollado, ¿verdad?, el embrión, ¿verdad? Y también aquí podemos ver que si viene con un síndrome o algo el bebé, también hay que interrumpir, eso es otra cosa. Ellos le llaman aborto, interrupción del embarazo. Pero esto no es interrupción, porque interrupción es que venga Jonathan y me interrumpa, ¿verdad? Pero yo retomo la conversación. Pero un embarazo, ¿usted cómo lo interrumpe? No, ¿verdad? No lo puede retomar. O sea, usted interviene y hasta ahí nomás finaliza, ¿verdad? Hay una investigación que demostró, esto fue hace poco, que cuando ¿cómo se le llaman? Cuando el óvulo es fecundado, se desata una luz ahí en el interior. Cuando el espermatozoide llega y fecunda el óvulo, se desata una luz potente, interna. Y eso es interesante, o sea, desde ahí es la concepción de la vida. Y la palabra de Dios nos enseña eso. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces, entonces vemos que ahí desde el fruto del vientre de una madre es tesoro precioso a los ojos de Dios. Así nos enseña también la Escritura. Así es, vemos esa contradicción entonces, ¿verdad? De ese caso de los peces, ¿verdad? De la vida del niño ahí. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado esta situación? Son cosas bien irónicas. Bueno, pero tiene un porqué, tiene un sentido. Si usted se mete en internet y busca cuáles son las industrias más poderosas, bueno, va a encontrar ahí la pornografía, la farmacéutica, de ahí que yo soy bien escéptico respecto a los medicamentos. Pero también aparece la industria del aborto. O sea, todas estas empresas se han hecho ricas, se han lucrado demasiado, ¿verdad? Y bueno, alrededor de todo esto siempre está un asunto económico y político. Sí, hay un detalle sobre el aborto, y es que hay una justificación que las feministas siempre dan en relación a que por eso debería justificarse el aborto. Una de ellas es ante una violación.
Y aquí es importante educar a la congregación en esta parte. O sea, sin duda, una violación, estamos en contra de todo ello. Pero ¿qué hacer? Y esto preste atención, porque esto es un tema médico. Si alguien sufre una violación, y esperemos que no ocurra, tiene como 24 a 48 horas para tomar un medicamento que precisamente no es abortivo, pero hace más lento el movimiento del espermatozoide de tal forma que evita la fecundación. Y lo otro es que también hay tratamiento, porque otro de los riesgos en una violación es SIDA o el VIH. Entonces también evita que la persona se contagie, pero tienen que actuar de 24 a 48 horas para poder tomar eso. Así es. Bien. Sí, bueno, en esa parte, antes de pasar al otro punto, es cuando se refiere a esa pastilla, es la famosa pastilla de la píldora del mañana siguiente, de muchas formas lo conocen. Es que hay un gran tabú con respecto a esto, porque nos explicaba el doctor Carlos Ávila. De hecho, yo lo aprendí ahí, voy a confesar. Esta pastilla en sí no es como la han pintado, que es abortiva. El abuso de esa pastilla es abortiva. O sea que es que realmente se quiere justificar el aborto porque dicen, bueno, y cuando violan a una mujer. Bueno, en primer lugar, las estadísticas muestran que muy pocas personas, esos porcentajes. Una minoría. Es una minoría. Entonces es como una anomalía, es una cosita así muy pequeña y se quieren basar en eso para justificar que se apruebe el aborto. En caso de que una mujer sea violada, tiene la oportunidad médica de tomar esta pastilla y no le va a causar ningún daño. No es Claro, abortiva. el problema cuando causa daño es que algunas mujeres en una vida liberada sexualmente pues están consumiéndolas a cada rato, ¿verdad? Aclarar eso. Ahora, es necesario educarnos sobre esto y que como padres podamos educar a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestras hijas respecto a estos temas, porque si no va a venir alguien más y lo va a manipular, ¿verdad? Como ya ocurre. Claro, y ¿verdad? no es una pastilla que usted se la puede tomar todos los días, ¿verdad? Porque le va a causar un daño hormonal terrible, ¿verdad? Porque es una carga hormonal, ¿verdad? No es lo mismo tomar anticonceptivo, ¿verdad? Que es una dosis diaria, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Bueno, cuando yo me casé, ¿verdad? Fui al ginecólogo y el doctor me dijo, no, meses antes tiene que empezar a tomar el anticonceptivo para que le haga efecto, ¿verdad? Porque lleva tiempo, ¿verdad? Que el cuerpo se acostumbre y todo eso. Pero ya esta pastilla, el día después, es una carga hormonal de un solo, ¿verdad? Entonces tampoco se puede abusar Puede causar daños en la salud de la mujer. Ahora bien, Bueno, entraríamos al punto bueno, ante todo esto que hemos dicho, yo creo que antes de esto, Jimmy, ¿verdad? Vamos a tener la primera ronda de preguntas, ¿verdad? vamos a Porque tener creo que sí, vamos a tener antes, teníamos programada despuesito, pero ya veo que están algunos. ya Lo tienen escuché, preguntas. ya tienen preguntas. Entonces, tomen un minutito, ahí donde ustedes están, los que recibieron el link, pueden hacer su pregunta. ¿Yo puedo preguntar? Yo puedo preguntar. Y los que no, ahí con su papelito, puede hacer la pregunta. Y nos van a ayudar los ujieres. Cuando ya la tengan lista, pues entonces ya vamos a dar. Así que les damos un minutito para que preparen sus preguntas si las tienen. Y descansamos un minutito mientras nosotros. Listo. esas preguntas las vamos a responder al final. Ahí Las vamos a responder al ahorita final. Sí, háganlas. ahorita solamente formúlenlas. Sí. Creo que tal vez es un Corta. poquito más acá para que puedan- Me los confundí. El suyo sí. ¿Cómo vamos con el tiempo? Listo, bien, ahora sí. Vamos a pasar, los sugieres tal vez nos ayudan a pasar por las preguntitas. Ahí van a pasar una bandejita, ahí deposite sus preguntas. Y pues hoy sí, Jimmy, vamos a continuar. Bueno, ya hemos visto un panorama así muy general, histórico, algunas contradicciones.
Ahora, usted se preguntará, ¿y nosotros como iglesia ¿Qué pensamos? qué pensamos? ¿Cuál es nuestra postura? Bueno, en primer lugar, vamos a aclarar que vamos a dar nuestra postura socialmente hablando y la postura desde la perspectiva bíblica, que es la más importante. En primer lugar, socialmente estamos de acuerdo con las luchas que ha tenido el movimiento feminista y cualquier otro grupo social en cuanto a la lucha y las aspiraciones hagan un bien a la humanidad. Por ejemplo, es bueno que la mujer haya votado. Tenemos una presidente mujer, por ejemplo. Tenemos a lo largo de la historia, pues, educación. Vemos, de hecho, yo soy profesor y en las aulas, en los salones de clase, la mayoría son mujeres. Tienen sus derechos, están en las empresas, eso está muy bien. Cualquier derecho que haga un bien a la humanidad es perfecto, no se contradice con la Biblia. Ahora, ya espiritualmente, desde el ámbito de la Biblia, nosotros, después de estudiar la Biblia, y aclaramos que de repente van a haber otras congregaciones, otros hermanos en el Señor, aunque discrepemos en algunas cosas, tienen de repente otra postura un tanto distinta. Nosotros, en primer lugar, consideramos que históricamente el cristianismo le ha hecho un bien a la mujer, la ha dignificado, la ha elevado a un nivel en el que el Señor la quiere tener. Vemos en el contexto romano en el que Jesús aparece en escena, un antes y un después de Cristo, que la mujer era usada solamente como un objeto sexual. De hecho, mencionaba el pastor acerca de que cuando iban a nacer nació una niña, el padre le decía a la mujer, bueno, si quieres puedes botarla o regalarla, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el énfasis en ese contexto es la guerra. Se necesitan hombres fuertes que puedan servir como soldados para las pretensiones del Imperio Romano. Ahora, Jesús entra en escena y rompe los moldes. Aún dentro de la cultura judía que venía Jesús, había en ese contexto, de hecho sí se puede decir que era un patriarcado en el cual la primacía del rol, de la responsabilidad, del protagonismo social es del hombre. Entonces, por eso va a ver usted que en el contexto hay algunos textos que parecieran que la Biblia justifica el patriarcado y el machismo, pero ya bien explicados vamos a ver que no. Por ejemplo, entra Jesús y vemos en primer lugar, recordemos aquella escena cuando él está ahí en la casa de Lázaro, está Marta y María. Marta era... la que estaba afanada. Sí, afanada, así como mi esposa, como mi finada madre, que están afanados siempre, y lo tiran de la cama a uno, levantate, qué sé yo. Entonces, pero Jesús llama a María, le enseña. Jesús, en su posición de rabino, de rabí, maestro, no podía hablar con una mujer, ni tampoco enseñarle, ni mucho menos la mujer tenía acceso a la educación en ese contexto. Él lo hace. Vemos que cuando él resucita, por ejemplo, se le presenta en primer lugar a las mujeres. Vemos el caso de un montón de mujeres allí, como por ejemplo, ¿cómo es la pareja? Priscila y Aquila. Priscila y Aquilas, que se encuentran a un apóstol llamado Apolos que está enseñando, era fervoroso el tipo, lo llaman aparte y le empiezan a enseñar mejor el camino respecto a Jesús. Entonces vemos el protagonismo de las mujeres y citando pues la Biblia en un tratado de Pablo a los Gálatas, hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo, él aclara, ya no hay diferencia entre judío, griego, esclavo, libre, hombre o mujer. Y vemos precedente a esto, y con esto le cedo la palabra al pastor, que cuando hay una promesa en Joel 2, que se cumple en Hechos 2, curiosamente, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, que tiene un propósito, y el propósito, ¿se acuerdan de Jesús cuál es? No, espérense, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, hasta lo último de la tierra, evangelizad a todas las naciones. El propósito de ese derramamiento del Espíritu, ¿cuál es? Es evangelizar a todas las naciones, hacerlos discípulos. Pero es curioso que Jesús dice que va a derramar de su Espíritu. Entonces, va a derramar su Espíritu Santo sobre las mujeres también para tenerlas sentadas. Entonces, nuestra postura es que la mujer tiene que tomar un protagonismo sano y correcto de acuerdo a la Biblia. Más adelante vamos a tocar algunos puntos claves, como por ejemplo si puede enseñar, si puede ser pastora o no. Pero si vemos que el cristianismo con Jesús y posteriormente con los apóstoles, incluso la historia nos ha mostrado que el cristianismo vino a dignificar la posición de la mujer. Sí, la semana pasada que hablábamos acerca de las distintas versiones de la Biblia y cómo surgían, hay un libro que está en la Biblia católica, que es eclesiástico. En resumen, la postura de la Iglesia estamos de acuerdo con muchas de las luchas originales del feminismo. El tener acceso a educación, tener derecho a votar, el poder trabajar. Imagínense en nuestra sociedad que hay mucha madre soltera
¿cómo podría ser que una madre iba a sostener a su familia si no podía trabajar, ni podía estudiar, ni prepararse? Todas esas luchas estamos de acuerdo que sí son, ¿cómo decirlo?, válidas. No queremos decir que la iglesia se identifica con el feminismo. La iglesia no tiene que identificarse con ningún movimiento humano, ni político, ni nada. ¿Por qué? Porque son movimientos humanos. Y hoy opinan algo, mañana opinan otra cosa. Entonces, pero sí creemos que algunas de estas luchas eran válidas o son válidas. Ahora, quiero leerles lo que dice el libro de Eclesiástico 25-24, para que entendamos la forma de pensar de los judíos de esa época. Este es uno de los libros que nosotros consideramos que no es inspirado, pero bien, lo voy a leer. Dice, por la mujer fue el comienzo del pecado y por causa de ella morimos todos. Eso pensaban los judíos de aquella época, porque a pesar de que la Biblia nos enseña que quien es el responsable realmente es Adán, ellos culpaban a la mujer. Entonces la mujer estaba relegada. De hecho, hay un libro que recoge la forma de pensar de los judíos de la época de Jesús. Dice esto: hay que mencionar aún que la mujer no tenía derecho a prestar testimonio. O sea, la mujer no servía como testigo. Puesto que, como se desprende de Génesis 18:15, era mentirosa. Se aceptaba su testimonio solo en algunos casos concretos excepcionales. En los mismos casos que era aceptado también el testimonio de un esclavo pagano. Entonces, así tenían el testimonio de una mujer, la consideraban mentirosa. Esa era la forma de pensar de los judíos. Por eso es asombroso el caso de Cristo. Cuando está hablando con la mujer samaritana, usted lee bien, los discípulos se asombran que estaba hablando con una mujer. Luego, también cuando le aparece resucitado ya, ¿a quién se aparece primero? A las mujeres. Imagínense, los judíos tenían a la mujer como mentirosa, pero Jesús no le importa. Él se aparece a la mujer para que sea ella la que lleve la noticia de que Él ha resucitado. Entonces, el cristianismo realmente le da un valor a la mujer diferente. Entonces, que no se lo daban los judíos de aquella época. Es correcto, es correcto. Y ver ese contexto, qué interesante que Jesús precisamente nace en esa época, en ese tipo de contexto, en esa opresión que también la mujer sufrió obviamente, y le da ese lugar a la mujer. Así ¿verdad? Tanto Cristo fue esa luz en esa época para las mujeres, como el cristianismo lo es hoy en día para la mujer. Sí, un detalle más, ustedes pueden verlo en los evangelios, cuando se habla del divorcio, que decían, uno se puede divorciar por cualquier causa. Había una escuela de, ¿cómo se llamaba este? Galiel creo que se llamaba. Él decía, si tu mujer te cocina mal, divórciate. Carta de divorcio. Dale carta de divorcio. Híjole, ¿cuántas estaríamos divorciadas? Imagínense, a ver, ¿cuántas saben hacer tortillas? Bueno, se salvaron, se salvaron. Las que no sepan hacer tortillas, causa de divorcio. ¿Cómo dice? Yo le hubiera dado carta de repudio a Lori. Oiga, Loria. Dice que usted no puede hacer tortillas, Loria, entonces ya le hubiera dado carta de divorcio. Carta de repudio. Ah, bien, se las come, dice. Entonces, imagínense, la mujer, el hombre podía hacer eso. De hecho, la mujer tenía que soportar que el hombre tuviera varias mujeres, pero la mujer no. Entonces, claro, en el cristianismo ni uno ni lo otro, ¿va? El hombre es de una mujer, la mujer De ahí es de un que hombre. hay ciertos textos en la Biblia que deben ser entendidos culturalmente también, Así es. que parecieran, que aprueban Que hay machismo, Que hay que hay machismo. Pablo era machista. Ajá. Bien, entonces es muy importante entonces comprender a la luz de las escrituras el diseño original de Dios para la mujer, ¿verdad? Algo que un pastor mencionaba y que me gustó mucho, ¿verdad? Que el pastor nos lo recordaba en la reunión que tuvimos previa, era que pues Dios tomó de la costilla, ¿verdad? Del hombre, ¿verdad? No lo agarró así como del huesito meñique del pie, ¿verdad? Para que estuviera o abajo. para que estuviera abajo, o tampoco lo agarró así como de aquí, del hombro, no está el doctor que me diga qué hueso es este, pero no, la tomó de aquí, de su costado, ¿verdad? Para que pudiesen ser semejantes, ¿verdad? Pueden decir algunos, eso es bien inspirador,
pastor, pero no es bíblico. Bueno, entonces aquí les voy a leer lo que dice Efesios 5, ¿verdad? En cuanto al tema de cómo debería demostrar el hombre amor a la mujer. Dice, así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y aquí el amor que habla es de un amor ágape, ¿verdad? Aquel que dice que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? El que está en 1 Corintios 13. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne, los dos. Luego dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto al Mesías y la iglesia. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su esposa de la misma manera que a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en cuanto al rol de la mujer y cómo el hombre debería dar. Es más, en la Biblia dice que la mujer debe ser tratada como vaso más frágil. Entonces, el amor es sufrido. Es sufrido. No es jactancioso, soporta. No tiene envidia. Ajá. Entonces, el hombre tiene que soportar. Correcto, así merito. Tiene que soportarnos a las mujeres. Es que, siguiendo con esa, sin perder la idea en sí del diseño de Dios, en ese mismo contexto vemos que de alguna manera Pablo aclara como los roles, ¿verdad? Habla de Cristo, la cabeza de la iglesia, y pone al hombre como la cabeza de la mujer. Pero eso de ponerlo como la cabeza de la mujer, al mismo tiempo es la responsabilidad que tenemos de amarla como Cristo amó a la iglesia, de sacrificarnos como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y sin embargo, vemos congregaciones en la actualidad donde reprimen a la mujer que no puede enseñar o que no puede predicar o que no puede tomar ningún papel importante en la congregación, ¿verdad? Basados en ciertos pasajes bíblicos, ¿verdad? Segunda o primera Timoteo, ¿verdad? Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión. Entonces ya comienza que Pablo es machista, entonces, ¿verdad? Y comienza ya a generar todo esto. Calle la mujer. Cállese. Exactamente. No permito que hable en la congregación. Pastor, ¿qué nos podría decir al respecto de eso? Bien, yo creo que si quiere siga con Timoteo, ya vamos a hablar Listo. ahorita vamos a... Porque dice Pablo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán, dice, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Entonces, hay mucho contexto bíblico detrás de esto que en realidad debemos comprenderlo, o sea, debemos entenderlo. No es que Pablo está suprimiendo a la mujer, sino que está... Machista. Exactamente, hay un contexto detrás de todo esto, pastor. Entonces, este pasaje que está en 1 Timoteo 2, del 11 al 14, que acaba de leer Jonathan, vamos a ver, si lo tomamos así como que la mujer no puede enseñar, curiosamente, segunda de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo que la fe que has aprendido de tu abuela Loida y de tu madre, entonces ahí le estaban enseñando. Vemos el caso de Priscila y Aquila. Así es. Si usted se fija, ¿quién era el varón? Aquila. La mujer es Priscila. ¿Qué ocurre? En los primeros pasajes donde aparecen ellos, se menciona al hombre primero, Aquila y Priscila. Pero en la medida que se va desarrollando el ministerio de Pablo, se cambia y se nota Priscila y Aquila, como dando a entender que realmente la mujer tenía un papel importante. De hecho, ellos son los que agarran a Apolos, los dos, aparte, para enseñarle el camino más correctamente de Jesús. Entonces, si vamos a que la mujer tiene que callar, aquí lo que tenemos que entender es algo. Aquí dice la mujer aprenda en silencio. El cristianismo vino a romper con un paradigma y fue las mujeres pueden aprender. Entonces vemos el caso que comentaba Jimmy. La mujer antes no tenía acceso a eso. Entonces, claro, la mujer tenía muchas preguntas porque no había sido instruida. El hombre había sido instruido normalmente. Entonces, la mujer tiene muchas preguntas, es novata en la fe. Entonces, claro, no puede ponerse a una mujer así novata a enseñar. Ustedes leen la carta de segunda de Timoteo o esta misma de Timoteo. Habla de que las ancianas le enseñan a las más jóvenes. Si no tuvieran que enseñar, entonces no hay nada que decir, ¿verdad? Así es. Lo otro, la profecía de Joel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, ¿cómo va a profetizar una mujer si tiene que estar callada? No puede. Y ojo, profetizar en estos contextos también es predicar el evangelio. Así es. Y ahí vemos que Pablo habla de que Evodia y ¿cómo se llama la otra? Síntique, combatieron con él arduamente
con el Evangelio o por el Evangelio. Entonces, ¿cómo combatieron? ¿Haciendo tortillas o predicando el Evangelio? Defendiéndolo, claro. Defendiéndolo, claro, haciendo apología, hablándole a otros del Evangelio. Así es. Vemos otras mujeres, como por ejemplo la mujer samaritana, ¿verdad? Quien fue una también. evangelista, fue a decirle a los demás lo que Jesús había hecho en ellos. Febe, por ejemplo, Febe era como Diaconisa. ¿verdad? Y ella era la responsable de llevar las cartas a las iglesias. La carta de Romanos. La carta de Romanos, y la leía, ¿verdad? Leer una carta era una responsabilidad bien grande y tenía que tener Conocimiento. Le tocaba Entonces, defenderla. para defenderla, y era Febe, era una mujer. Y ojo, si hay una carta en toda la Biblia que nos da toda la doctrina cristiana, es esa carta, la de Romanos. La carta de Romanos, si usted la estudia, ahí está toda la doctrina cristiana. Entonces, Febe no solamente la llevaba, sino que era la responsable normalmente. Quien llevaba una carta en el Imperio Romano era quien la leía y la explicaba. O sea que, de hecho, algunas traducciones, en lugar de traducir diaconisa, traducen ministro. Y eso es interesante en el caso de Febe. Así es, Qué es interesante esta parte, porque realmente a mí me confundía, se lo puedo ser sincera, a mí me confundía cuando yo leía esto y decía que la mujer calle. Cállese. ¿Verdad? Lo veía, pero viéndolo en ese contexto, ¿verdad? Cultural de esa época, ya es comprensible, y solo me imagino, ¿verdad? Así me imagino predicando, ¿verdad? Hablando, y las mujeres ahí interrumpiendo, ¿verdad? Porque Pregúnteme. tenían muchas preguntas, nunca se les había dado la oportunidad de ser enseñadas, y me imagino que, pero en realidad, mientras el pastor predica, todos tenemos que callar, ¿verdad? Es Todos que- tenemos que estar en silencio. Es bien interesante, vaya. Recordemos que la Biblia se escribió en un contexto muy distinto al nosotros, hace más de 2000 años, con una cultura muy diferente. Y nosotros, hay textos que nosotros los imaginamos que son como ahora, ¿va? O sea, recuerden de dónde venimos, por ejemplo, con aire acondicionado, sillas, pantallas. Y entonces se imaginan ustedes que la congregación en la que Pablo dice calle era así. Bueno, recordemos en primer lugar, si leemos en la Biblia nosotros lo siguiente. Dice, y iban hablando de la iglesia, ¿verdad? Creciendo, compartiendo unos por otros en las casas, partiendo el pan, teniendo comunión unos con otros, teniendo el ágape unos con otros, en las casas. El templo judío se destruye en el año 70. O sea, ¿dónde se reunían? En las casas, pero también dice las plazas. De acuerdo a las costumbres que hay, leyendo un poco a costumbres de los judíos y todos esos contextos antiguos, vemos nosotros que para la mujer hablar en una plaza era una cosa, era como, bueno, atentar contra la autoridad del hombre. Se vienen convirtiendo las hermanas, ¿verdad? Ya vienen a Cristo y ahora tienen libertad. Algunas vienen de otras religiones. Por ejemplo, imagínense entre los romanos. Por ejemplo, entre los romanos, las sacerdotisas eran las mujeres. Eran las que hacían todo. Usted ha visto esas películas, ¿verdad? Que caían, por ejemplo, en trances cuando usaban, por ejemplo, una fiesta dionisíaca en honor a Dionisio, el dios del vino. Y hacían todos aquellos relajos y las mujeres se expresaban libremente allí. Y eso pasaba también incluso en Éfeso con las prostitutas, por ejemplo. Pero ya vienen a Cristo y de repente la mujer ahora dice, aquí tengo libertad, quizá quiere hacer lo mismo de una forma escandalosa, incluso con los peinados ostentosos, etcétera, etcétera. Ahí es un llamado a la prudencia, porque si somos fieles a principios hermenéuticos, diríamos que la mayoría de versículos sustentan el hecho de que la mujer sí puede enseñar, de que debe enseñar. Pone usted ahí el caso de la abuela de Timoteo, de las ancianas que deben enseñarle a las más jóvenes, etcétera. Pero en ese contexto que yo me lo imagino así, en una plaza, la mujer no podía hacer eso. Pregunte mejor allá. No voy a hacer como el oprobio para el marido públicamente. Sí, tal vez vale la pena leer el otro pasaje, que es el conflictivo. No sé, Jonathan, si quiere leerlo también. 1 Corintios 14. Dice, mujeres caigan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la congregación. ¿O ha salido de vosotros palabra de Dios? ¿O a vosotros solo ha llegado? ¿Verdad? Sí, aquí otra vez es lo mismo, ¿verdad? Este pasaje, si ustedes se fijan, lo que está diciendo es que la mujer, si quiere preguntar algo, lo haga en la casa. Entonces, no interrumpa la reunión. Ahora, el que cae en las mujeres, sin duda es un reto para las mujeres, ¿verdad? Un gran reto. Pero, Ja, ja, hoy duermo en el sofá. Mujeres al poder. Pero lo que es importante en este pasaje es
que lo que está hablando es que la mujer tenía preguntas. Claro, el cristianismo abre esa puerta para que la mujer aprenda. Usted lo ve en esta época y también pasó en la época original de la iglesia. Quienes más se acercaban a la iglesia eran las mujeres más que los hombres. Aún en nuestros tiempos es así. Hay más mujeres que hombres. De hecho, hay más mujeres aún mejor preparadas que los hombres. Así No, es. a forma de conclusión, por un lado tenemos mujeres, dentro de las cuales ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Mujeres que la promesa es que se va a derramar el Espíritu Santo sobre ellas. Claro, en ese contexto hoy entendemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Tenemos eso. Y tenemos, por un lado, también los textos, siempre en la misma carta, curiosamente, que enseñan a las más jóvenes. Y por otro lado tenemos un texto que dice calle. Para mí la conclusión es que debe ser entendida en un contexto determinado, específico, Correcto. pero no es una negación a la cual la mujer puede enseñar. Así es. Así es. Y bueno, Yari, ¿nos podés contar un poco acerca de cómo el movimiento feminista entonces puede afectar a una congregación? Porque definitivamente sí podemos ver que el movimiento feminista puede afectar a una congregación. ¿Cómo? Claro, claro. ¿De qué manera podría afectar? Pongámonos a pensar. Con todo esto que estamos siendo bombardeadas hoy en día las mujeres, ¿verdad? Que mujeres al poder, que arriba las mujeres, que somos mejores, Aplastadas. empoderadas, ¿verdad? Lo que puede causar es que la mujer no se quiera someter a su marido. Y la palabra de Dios nos dice que la mujer tiene que estar sometida a su marido. Existe una jerarquía, como ya nos platicaba Jimmy, ¿verdad? Que la Biblia lo dice, ¿verdad? Que Dios es la cabeza, ¿verdad? Después viene Cristo. Después el hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Entonces hay una jerarquía que Dios estableció. Entonces la mujer puede tener esa rebeldía, ¿verdad? De que yo puedo sola, que yo no te necesito, yo no necesito ningún hombre para salir adelante. Ya no quieren estar en su casa, ¿verdad? Cuidando a sus hijos, sino que los cuiden las trabajadoras, ¿verdad? Descuidan su hogar y todo eso viene a dañar el hogar también. Ya no hacen las tortillas. Ya no hacen las tortillas. Ya no hacen tortillas. Entonces ya viene a afectar también el hogar, ¿verdad? Así es, y como estudiamos identidad de género, usted recuerda muy bien la importancia del rol del hombre y la importancia del rol de la mujer. Cuando eso se trastorna, se invierte, es donde salen los casos de niños que tienen una tendencia a querer parecerse a la mujer, o salen niñas queriéndose parecer al hombre, y se desdibuja todo el diseño divino. Importante, quiero recalcar esto, y esto lo mencionaba Jimmy. Cuando habla de que el hombre es la cabeza, hay que entenderlo bien. Eso es por un tema un orden establecido porque trae bendición para la familia. Pero en ningún momento quiere decir que el hombre es superior a la mujer. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo aclara. Dice, Dios es cabeza de Cristo. Entonces, si Dios es cabeza de Cristo, ¿Dios es superior a Cristo? No, solo es en el plano de la salvación para el ser humano, en el rol que han tomado. Pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres en uno. Entonces, cuando habla del hombre y la mujer, el hombre es la cabeza y la mujer, en este caso, la ayuda idónea. Pero, como bien leía Susan, los dos son una sola carne. Amén. O sea, son una unidad. Así Entonces, y al hablar del hombre como cabeza, es el hombre como responsable de amarla, cuidarla, sustentarla, alimentarla, llevarla al súper, aguantarse. Y escucharla mucho, ¿verdad? Qué bueno, Sí. las mujeres que hablamos mucho. Y como en la congregación calla, allá cuando esté en la casa, escúchela todo. Es tremendo eso, cómo se desdibuja precisamente lo que usted dice, del diseño original de Dios. Así. Es importante que entendamos esto nosotros, ¿verdad? Y que lo podamos enseñar también en nuestra familia, a nuestros hijos, ese diseño original de Dios, que no es uno mayor que el otro. Como decía la pastora Susan ahorita, decía, sacada de la costilla, ¿verdad? A la par. Es una ayuda idónea. O sea, somos un complemento, no somos iguales. Y es importante aclarar esto, no somos iguales, ni buscamos la igualdad, ni queremos que haya igualdad. Imagínense que mi esposa fuera igualita que yo. No, hombre, por eso la busqué, porque es diferente a mí. ¿De acuerdo? Porque tiene características que yo no tengo, tiene habilidades que yo no poseo. ¿Sabe hacer tortillas? Ella puede. Tiene el potencial. Yo puedo hacer pastel de carne, mi hermano, pero eso es otro tema aparte, es otro HD. ¿va? Pero el punto es
cómo se desdibuja todo esto, este extremo del machismo, por ejemplo, ¿no? Suprime a la mujer, oprime a la mujer, destruye a la mujer. El feminismo, el otro extremo, a matar al hombre, a cortarle la cabeza. Y entonces dice Dios, ¿y entonces qué hice? ¿Verdad? Cuando en realidad esta, llamémosle tuerca, va con la otra tuerca, este engranaje, ¿verdad? Diseñados para girar al mismo tiempo. Y algo importante también es en las mujeres, cómo afecta en la congregación. Ahorita hay muchos también mensajes en las redes sociales donde a la mujer, que mujeres al poder también, ¿verdad? Pero más cristiano, ¿verdad? Y que la Débora, sí hay una historia de Débora y todo, pero están queriendo como empoderar a la mujer para que la mujer sea bien independiente y que el hombre, si yo no tengo esposo, ¿verdad? Como decía Yari, muy independiente, y se van al otro extremo también, que ya la mujer es la que no, yo mando, yo aquí se hace lo que yo digo, ¿va? Entonces es importante también que tengamos mucho cuidado, mujeres, el tipo de enseñanzas que estamos escuchando, ¿verdad? Hay pastoras incluso que apoyan este feminismo no clásico, sino que este feminismo radical, pero también que lo dibujan con una apariencia cristiana. Muy importante, muy interesante. Entonces, bueno, Jimmy, entonces hacemos la segunda ronda de preguntas, porque ya estamos casi terminando, ya estamos a pocos minutos de terminar, así que si usted tiene preguntas, puede hacerlas llegar al chat, ¿verdad? Creo que es al chat que la están recibiendo, las que están, perdón, Sí, con el link. Por el enlace. Por el enlace, entonces háganla llegar ahorita, tenemos un minutito para hacer la última ronda de preguntas, y si no, con un papelito, ya van a pasar los ujieres en un momentito, tenemos un minutito y ya estamos casi que por terminar. Listo, excelente. Listo, ¿No? un minutito Tal de vez break. mientras hacen las preguntas, ¿verdad? Creo que hubo un tema de un versículo que está en la Biblia, de cómo se originó todo este problema. Y es precisamente a raíz del pecado. Así es. A raíz de la caída del hombre es que se originó este problema. De hecho, cuando Dios le habla a la mujer, le dijo esto. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Así es. Entonces, por la caída del hombre es que vino el machismo. Y producto del machismo vino el feminismo. Así es. Y es todo consecuencia del pecado. Así es completamente contrario al plan de Dios. Así ¿verdad? Así es. Y por lo Estos mismo, movimientos. por lo mismo no podemos seguir estos movimientos, ¿verdad? Apoyarlos, Porque el origen claro. es ese, pues. Por eso decimos, al inicio es buena la lucha que hicieron las mujeres, elogiamos eso, ¿verdad? Aplaudimos eso, pero vemos que a través de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, esto está completamente degenerado. Me gustaría aclarar algo de ese versículo, porque podría ser interpretado que Dios, es culpa de Dios, que la mujer a veces a lo largo de la historia haya sido como sometida, ¿no? O sea, lo que está diciendo el Señor básicamente es que con la caída, o sea, el hombre caído es Exacto. un hombre egoísta Ser humano. que va a tender a dominar a la mujer, y la mujer obviamente se iba a someter, y así nos ha mostrado la historia, fue sometida. Pero tenemos un postrer Adán, Así es. que es Jesús, que Así viene no solamente restaurar. a restaurar nuestra salvación, a darnos salvación, Así es. sino también a restaurar un La orden en cuanto a las relaciones interpersonales, Claro. el trato con el prójimo, que ahí podríamos incluir el trato del hombre hacia la mujer, o viceversa. Así es. Así es. Y La pues, familia. Jimmy, ¿cómo hacemos frente a este movimiento feminista entonces? ¿Cómo podríamos hacer Bueno. como creyentes, ya no como Sí. Bueno, una lo, sociedad? lo primero, como sociedad en tal. Bueno, yo creo que socialmente hablando, la verdad solo puede ser una. O sea, hay un principio lo que llaman lógico, que es el principio de no contradicción. Verde no puede ser azul, jamás. O sea, el hombre no puede ser mujer. O sea, eso se llama verdad objetiva, es lo evidente, es lo que es sustentado no solamente por nuestros sentidos, sino también por la lógica, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, pues bueno, debe haber de una manera un respeto a ellos como personas, porque hay iglesias que se alejan de esas personas que necesitan ser Traída al Evangelio. traídas al Evangelio, conozcan a Jesucristo. Siempre he creído que el amor es y la humildad es una de las formas en las cuales podemos atraer a las personas. No entrar en conflictos y en contradicciones, sobre todo en las redes sociales. Por ejemplo, yo soy profesor de filosofía, y en el área de la universidad Se siempre nota. uno lo, Casi no se nota. lo- no. lo invitan a uno a debate. Entonces digo, ¿con quién voy a debatir? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo?
A veces prefiero mejor como el uno a uno. Tengo un amigo, un compañero, y entonces uno platicamos y vamos ganando su confianza y no entramos de un solo a un tema de una manera tan fuerte y uno se va generando esa confianza. Entonces eso es bien importante. Ya otra cosa bien importante yo considero que lo más poderoso que hay en esta tierra son las ideas. La gente toma una idea y eso genera un hábito, una conducta. Por lo tanto, estudiar es muy bueno, leer todo esto para que nosotros como cristianos podamos de alguna manera orientar a las personas que están desorientadas. Y ya pues moviéndome un poquito hacia el ámbito de nosotros como cristianos, una cosmovisión cristiana es lo siguiente: la Biblia nos enseña que nosotros debemos renovar nuestro pensamiento y pensar como Cristo piensa. Entonces usted tiene por un lado la ideología, que como decía el pastor, hoy puede cambiar. Usted ha visto muchas ideologías que son modas, cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros Amén. nos debemos a la palabra de Dios, derribar todo argumento y toda idea que se levante contra el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ya en ese conocimiento de la palabra de Dios, pues lo primero que nos va a poner en una posición en la cual nos ve a nosotros como pecadores, ¿verdad? Que necesitamos a Jesús, y al estudiar la palabra, pues comenzamos a ir poniendo el orden que se debe en todos los ámbitos. Amén. Así es. Amén. Entonces, bien, ¿qué creemos nosotros en Unife en cuanto al rol de la mujer? ¿Verdad? ¿Qué creemos como iglesia? Pues Gálatas 3, del 28-29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces, nosotros aquí en Unife creemos que la mujer, ¿verdad?, puede enseñar la palabra de Dios, dado que Dios nos ha dado dones también a las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios nos va a dar dones y cállese, ¿verdad? No hable, ¿verdad? Y en la Biblia vemos mucha luz al respecto de que la mujer sí puede enseñar. También aquí en Unife creemos que el hombre es quien es llamado a ser la cabeza del hogar y también la cabeza de la congregación, ¿verdad? El hombre es llamado a ser el pastor de la iglesia. Creemos que Dios diseñó roles específicos en cuanto a la mujer y roles específicos para el hombre, ¿verdad? Y que ambos nos complementamos. Ninguno es mayor que otros. Dios nos ha dado lineamientos, pero sí creemos que nos complementamos. Amén. Yo creo que todo esto que hemos visto de las situaciones a nivel de estos movimientos surgen precisamente en respuesta a otros movimientos anteriores, y todo eso es producto del pecado. Cuando venimos a Cristo, nuestra mente tiene que ser renovada, como bien mencionaba Jimmy. La forma de pensar nuestra tiene que ser así. La batalla se está luchando ahora en nuestros hogares, en nuestras familias. Están bombardeando a nuestros hijos y a nuestras hijas con cualquier cosa. Las redes sociales lo único que han hecho es acercar esos temas a las personas. Por ejemplo, alguien allá en Argentina piensa algo y dice una tontera, y eso inmediatamente llega a nuestros hijos e hijas. Y ahí donde como padres tenemos que estar atentos, pendientes de nuestra familia. ¿Saben? Hay algo que a mí me sorprende de los últimos tiempos, y es la comparación que Jesús hizo de los últimos tiempos. Lo comparó como en los días de Noé y en los días de Lot. Pero lo interesante y lo que más me ha llamado la atención de esos dos ejemplos que el Señor pone es que ambos son ejemplos de familias que sobrevivieron a esos momentos. El caso de Noé, toda su familia, hablando de sus hijos y sus nueras, son, ¿verdad? Nueras. Entonces, todos ellos se salvaron. En el caso de Lot, solo sus hijas se salvaron. Entonces, en los últimos tiempos, algo que está pasando es que el ataque es contra la familia. Y aquí, al atacar a nuestra familia, nosotros como cabezas de hogar tenemos que cuidar de ellos. Y si tenemos que aprender algo de Noé y de Lot, es que las familias se salvaron. Amén. Así es. Bueno, Sí. sí, vamos a tener el tiempo ya de preguntas, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Entonces, si usted ya dice, ay no, ya recogieron todas, no, todavía tiene chance. Pueden mandarlas siempre al link y también ellos pueden recibirlas. Pueden irlas trayendo, sí. Pueden irlas trayendo directamente. Entonces, vamos a ver si tenemos una pregunta por ahí. ¿Cuáles son las ventajas del feminismo? ¿O existen ventajas? No nos identificamos realmente como un feminista, va a decir, no, estoy de acuerdo con el feminismo. No, eso definitivamente no. Vamos con lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, y es a través de la palabra de Dios que nos debemos regir. Por eso es que algunas luchas iniciales
nos parecen correctas, ¿verdad? Porque Dios vino a restaurar esta situación. Bueno, actualmente nosotros aquí en nuestro país no vemos tanta represión, pero sí existen represión en países del Medio Oriente y todo esto. Entonces sí estamos a favor en cuanto a las luchas que se han hecho en el tiempo, algunas, pero porque están basadas en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No en sí con el movimiento feminista. Solo agrego algo así cortito. Yo creo que es un asunto de poner las cosas en perspectiva. Debo dar los impuestos al César. Hay cosas que tienen que ver con el reino de Dios y hay cosas que tienen que ver con nosotros aquí mientras estamos en esta tierra. Humanamente hablando, todo lo que beneficia al ser humano como cristianos lo vamos a aplaudir. Ahora, no es algo que da una respuesta en sí a necesidades ya más trascendentales, más espirituales, que eso solamente la palabra de Dios, solo el diseño de Dios, solo el propósito de Dios eterno puede darnos a nosotros. A estas personas podrían darse todos los derechos que quieren, pero aún así seguirían vacías porque no tienen todavía la salvación. Sí, un último punto ahí es, ¿recuerdan ustedes en la palabra de Dios que dice que los siervos estén sujetos a sus amos? No por eso quiere decir que la Biblia apoyaba el esclavismo. Había esclavismo, entonces no lo apoyaba. Así es. Pero sí nos llamaba a esa sujeción. O sea, hay que entender que hay factores culturales en aquella época. Lo que tenía que reinar es el amor. Y en la medida que el amor reinara, eso iba a acabar con el esclavismo. Igual sucede con el ámbito de las mujeres. Y que le está escribiendo a esclavos que Exacto. ahora son cristianos, pero para que puedan ganarse a sus amos, les pide que Exacto. tengan una conducta de obediencia. Siguiente. Ahí va. La mujer puede pastorear en una iglesia. La Biblia habla que Dios constituyó pastores, maestros y discípulos. No habla de pastores. Voy a decir lo que nosotros creemos en Unife y voy a decir por qué lo creemos. Dice la Escritura que el obispo, que es como el que está por encima viendo todo, debe gobernar bien su casa. Entonces, desde ahí parte. Dice marido de una sola mujer que gobierne bien su casa. Por eso hemos creído que sí, la cabeza del ministerio tiene que ser un varón. Eso es lo que hemos creído. Siguiente pregunta. Sabemos que dentro del feminismo hay mucho del tema del empoderamiento, más cuando se tratan de mujeres o madres solteras. ¿Hasta qué punto el empoderamiento es correcto dentro de la vida de una mujer? Bueno, no sé, yo quiero decir algo. Hay unos temas que son buenos, pero cuando usamos un lenguaje que está ya utilizado en algo más, se vuelve difícil. Entonces, yo creo que una mujer, madre soltera, debe salir adelante, debe de luchar por su familia, debe educarse, debe trabajar, y todo eso estamos de acuerdo. Ya el empoderarse, creo que ya el concepto transmite otra idea, y es subyugar al hombre. No sé si es esa la idea que transmite el empoderamiento. Es que quizá debería de especificarse, empoderarse para qué. Sí, ¿verdad? si es empoderarse para ir a trabajar, ahí está bien usado, pero cuando usamos esa palabra... Sí, porque se empoderan de muchas cosas, del baño, por ejemplo, de todo el closet. Sí, hay que ponerlo en perspectiva, insisto en eso. Está ¿A qué se sacando refiere? todo, Jimmy. Ese es Sí. apoderamiento. No, Jimmy, ahorita se está liberando, Jimmy. Liberando, Se ok. empoderan del baño. Mejor se fue No, hay que ahorita. ponerlo en perspectiva porque, de hecho, ustedes van a ver que en iglesias se utiliza esto. De hecho, hay, ¿cómo le llaman? Congresos, empoderamiento. La mujer, ahora es tu tiempo, qué sé. Eso está mal porque normalmente en estas iglesias hay mucho caos, no hay un orden. Si bien es cierto, nosotros creemos que la mujer puede enseñar, ustedes lo ven acá, ven a Sonia, ven a Susan, ven, etcétera, etcétera. Pero sí creemos que el patrón que se ve bíblicamente en cuanto a los requisitos, cuando Pablo da los requisitos para quién debe ser, ¿verdad? El que dirige la iglesia, habla de un obispo, habla de marido de una sola mujer, que tenga en orden sus hijos, etcétera. Hay un orden del cual ya hablamos. Entonces, ¿empoderamiento de qué? Hay que preguntarnos, porque si se trata de esa idea que trae el feminismo, creo que más bien es una cosa dañina. Dañina. Hay violencia más bien. Ahí. Exacto. Violencia, discordia, todo, separación en la familia. Siguiente. Bueno, si somos iguales, ¿a qué se refiere Dios entonces cuando dice mujeres, sométase a su marido? Sí, Dice, puso aquí, creo que sí hay una diferencia también en cuanto al respeto hacia él. sí,
Cuando uno lee ahí en la carta de Efesios, uno ve que hay varias instrucciones. Y lo que hablábamos de Cristo y Dios Padre y Cristo, ahí pone la referencia, o sea, el Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, la comparación es Dios Padre con Cristo, el hombre con la mujer. Y lo que explicábamos, o sea, el hombre tiene que estar listo para dar su vida por la mujer, por dar su vida por la familia. Entonces, ahí cuando dice que el hombre es cabeza, se refiere a la responsabilidad que tiene, no al derecho de ser machista y de que pasame el control remoto. No. Pisotearla. Ese es el versículo que le gusta más al pastor Raúl, ¿verdad? Sí, está hablando de la responsabilidad del hombre como cabeza de cuidar, proteger, alimentar, sustentar, así como Cristo sustenta a la iglesia y dio su vida por ella. Cuando un hombre hace eso, la mujer se sujeta a él por amor. Nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero, en este caso Cristo. ¿Por qué amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. Entonces, cuando el hombre muestra ese amor, para la mujer es muy fácil sujetarse y respetar a su marido. Entonces, la sujeción ahí se refiere a eso, a ese respeto, a mantener el orden, a jugar el rol que Dios le ha dado. No es que es inferior al hombre en ningún momento. Entonces, por eso, como decíamos, miren, la imagen que decía Susan, lo tomó de la costilla, o sea, su semejante. La iglesia también fue de la costilla de Jesús, porque su costilla fue traspasada. Siguiente. ¿Qué pasa si el hombre no hace la función de ser cabeza del hogar? Bueno, definitivamente ahí hay, alguien tiene que tomar las riendas, ¿no? Alguien tiene que levantarse. Obviamente, si hay lo hablábamos, una de las maneras en las que la iglesia se presenta esta lucha en los hogares, ¿verdad? Si vemos a un padre completamente desentendido del afecto hacia su esposa, de la atención hacia sus hijos, aunque esté casado, es una mujer soltera, una madre soltera, ¿verdad? Una esposa solitaria ante la vida y que tiene que, con Cristo en su corazón, hacerle frente. Eso podría llevarse al ámbito de la iglesia también, ¿va? Eso es lo que yo llamo anomalías. Si usted ve en el patrón en la Biblia, llama apóstoles, llama obispos, etc. Hay como un patrón. Pero en casos donde hay como una necesidad, el Señor dijo algo bien interesante. Si ustedes no predican, pues hasta las piedras van a predicar. O sea, pero no necesariamente es que va a poner a predicar las piedras. Sería una contradicción. Aunque sí predican las piedras. Cristo te ama, dicen en las calles. Cristo viene. Pero también dije Motagua. Entonces, esos son por eso vemos en las congregaciones donde algunas mujeres, ustedes ven que son las líderes, la pastora, y algunas hasta para mí preocupante, se dicen apóstoles y profetas, y conocemos casos en los cuales el hombre es el que está sentado ahí. Se dan esos casos por muchas razones. Normalmente, pues a veces son congregaciones que nacen por emociones, porque alguien podía hablar bien y lo pusieron de pastor, pero no necesariamente habría que ver si hay un llamado de parte. La siguiente. Y después de esta, solo una más. La siguiente pregunta es algo extensa, así que la voy a parafrasear respetando siempre la pregunta final. Legalmente, el Código de Familia de Honduras establece que el menor tiene derechos desde el momento de la concepción de tal forma que en qué términos sería aceptado un aborto. A la luz de la palabra, ¿de qué manera puede ser aceptado un aborto o definitivamente no lo es? Definitivamente no lo es, o sea, eso es lo que creemos. O sea, voy a buscar el Salmo. Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién son? De Jehová. Si usted pensaba que sus hijos son suyos, no, son de Jehová. Y usted los está cuidando. Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, para mí queda claro, o sea, el aborto no es un camino. Y aunque quizá se diga por ahí, o se dice que legalmente el niño tiene derechos a partir de la concepción, según leímos ahí, ¿verdad? Vemos que desde el embrión, o sea, vemos no solamente quizá aquí en la sociedad actual, o quizá vemos que desde que nace tenga derechos, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, exacto, eso es preciado delante de los ojos de Dios, tanto así que lo tenemos que valorar desde ese momento que está gestando. Sí, Dios ya, por ejemplo, para el caso de Jeremías, no había nacido y ya lo había elegido como un profeta, o sea,
Es que Dios no juega a los dados, no es como que ya nació voy a ver qué lo pongo a hacer. Dios ya tiene un diseño. Interrumpir los planes de Dios no solamente es en lo físico, sino también en lo, bueno, yo le llamo en lo ontológico, o sea, las cosas incluso que todavía no hemos materializado. Así es. Aunque, y cierro con esto, aunque algo sea, de acuerdo a la ley humana, legalmente está ahí respaldado, no significa que sea correcto. Recuerden que en algún momento la esclavitud fue legal, pero no era necesariamente correcta. Así es. Entonces, Bien, vamos con la última pregunta. Si la mujer aporta económicamente al hogar, ¿es igual que un hombre y éste debe asumir los roles en el hogar? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién es la empoderada? ¿Yo la conté? Sí, usted contesta. Ok, todas yo. No. Vamos a dejar todas las difíciles al pastor. A ver, primero hay que entender algo. O sea, el matrimonio es de dos. De hecho, le llamamos matrimonio, deberíamos de ponerle patrimonio, ¿va? Ok, el matrimonio es de dos, o sea, y ahí es ayudar a ambos. Sin duda, en algún momento de la vida alguien puede dejar de trabajar. Estamos en una época donde, para poder avanzar con muchas situaciones familiares, los dos tienen que trabajar. O sea, tanto el hombre como la mujer. A veces despiden al hombre y la mujer es la única que está trabajando, entonces el hombre tiene que ayudar siempre. Ahora, aunque, y esto nos pasa en el hogar, tenemos a alguien que nos ayuda, lo contratamos para que nos ayude, pero cuando se va de vacaciones, adivinen quiénes lavan trastos, barren, trapean, todos en la casa. O sea, no es que es un demérito hacer eso. Y no hay tortillas. Y no hay tortillas, o sea, nos toca comprar hamburguesas. Hay una parte... Porque no hay quien cocine. Sí. Hay una parte en la pregunta, no sé si la puede repetir al inicio, sí que es muy interesante, que a veces le prestamos atención. Toda la repito. Sí. sí. Si la mujer aporta económicamente al hogar, ¿es igual que un Ok, hombre? Ahí está. La pregunta es si es igual al hombre. No somos iguales. No Lo somos volvemos iguales. a repetir, no somos iguales. Yo, mi hermano, mire, yo lavo los trastos belleza. Yo agarro escoba, yo agarro el trapeador, yo agarro a mi hijo, yo me siento y estudiamos matemáticas, estudiamos español. Yo, ¿me entiende? Y le enseño a él, bueno, hijo, venga aquí, agarra los huevos, pártalos en dos, revuélvalos, vamos a hacer un huevo rico, ¿verdad? Y le vamos a servir a su mamá que viene del trabajo, viene cansada, lo que sea. Mi hermano, no somos iguales. Esa igualdad tenemos que deshacerla de la cabeza o desarraigarla por completo, porque nunca vamos a ser iguales. Somos complemento. Ahora, ¿a qué se refiere Dios cuando dice somos iguales? Que tenemos derecho a la salvación, que o sea, todo, no hay excepción de personas a la salvación. ¿Sí? Yo creo que ahí hay un problema de fondo que tiene que ver con el orgullo. O sea, siempre el llamado de Jesús es viendo a los demás como superiores a mí mismo. ¿Quiere ver usted al demás como superior a sí mismo? Siempre velando no por lo nuestro, sino por lo de los demás. Ese es el llamado cristiano. En esta sociedad en la cual, pues ya vimos históricamente cómo hemos ido evolucionando, está esa lucha de que somos iguales o quiero ser yo superior, contrario a lo cristiano. Entonces, en esa pregunta que hizo, no sé quién la hizo, pues yo veo un problema de orgullo ahí de fondo, porque, o sea, en diseño de Dios es un propósito único. En diseño de matrimonio es un propósito único. Trabajamos por una misma causa, no estamos divididos. Si recuerdan el voto que normalmente se hace en la enfermedad y en la pobreza, en la riqueza, etcétera, etcétera. O sea, es siempre el mismo propósito. Ya no serán dos, dice la Biblia, sino uno. Todo se trata de eso. Pensar así es pensar, creo que diabólicamente. Amén. Bien, pues hemos llegado casi ya al final del programa, pero no sin antes revelarles el tema del próximo programa de HD. Entonces, bueno, como estamos en vivo, no podemos mandarles el video, como normalmente lo hacemos, que proyectamos el video. Entonces, ustedes así como están, ay, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, vamos a hablar acerca ¿de qué pasó? ¿Cesacionismo o continuismo? Cesacionismo. ¿Y qué es eso? O ¿Cómo se continuismo. come? ¿Con qué se come? Y se trata de, ¿continúan los dones del Espíritu Santo aún en la actualidad, verdad? ¿O ya cesaron? ¿O cesaron? Ajá, ¿continúan ministerios de apóstoles o ya no Ajá. continúan? Ajá, entonces va a estar Los súper profetas. requete bueno el programa. ¿Qué piensan?
Va a estar buenísimo. No, está bien, que estén pendientes del programa. 4 años más. Ah, no, perdón, esa era otra Estén cosa. pendientes del programa. Listo. Listo, entonces bueno, ese es el tema que vamos a estar hablando en el próximo programa. Esperamos pues contar con ustedes, ¿verdad? Les damos gracias a Dios por este tiempo.